Viniste a su programa. Ah, sí, claro, claro. Es a lo que me refiero. Que sí, vine, pero sí como invitado. Sí, vamos. sí, claro. Pero te voy a me comentar refiero. de esta niña. ¿Cómo se llama? Sophie. No, la niña se llamaba Fanny. Fanny. Yo la registré como mi hija, pero no era mi hija. Que eso fue en los 90, 2005 se apareció papá y yo le dije, yo no soy tu papá, gracias por considerarme tu papá, pero... ¿Y la mamá dónde estaba? No, la mamá ni se presentó ni nada. Aquí lo ¿Pero interesante... estaba viva? Sí. ¿Y qué le dijo a la niña para que ella pensara? La mamá la mandó y yo la acepté de buena onda. Y a los 6 meses se desapareció la niña y al rato ya querían 10 millones de pesos por manutención. Dije, pues si yo no soy tu papá biológico. Y se demostró que yo no era el papá biológico de ese Pero niño. te metieron a la cárcel. No, ahí ustedes pueden checar mis antecedentes penales ahí directamente por internet. Yo no tengo ningún tipo de antecedentes penales. O sea, nunca estuviste en la cárcel. Nunca he estado yo en un problema legal, nunca. Ni por las peleas con Adamé. No, digo, lo pueden checar en internet, yo puedo decir mil cosas, pero pues pueden checar los antecedentes penales. No, pero ya que te tengo aquí, pues ya te pregunto, Sí, ¿no? no, ya sabes que a ti te contesto todo. Eres la única a la cual le contesto todo. Gracias, Carlos Trejo, que es un reconocido investigador paranormal y ha documentado más de 16,000 casos y ha colaborado, como les digo, con Discovery Channel, National Geographic, y en esos 16,000 casos la gente, por ejemplo, te habla y te dice, mi casa está embrujada, mi hija está embrujada, ven a quitarme porque tú eres como el cazador de los fantasmas. Sí, entendamos, yo me dedico a la investigación. Dentro de todo lo que he visto, yo soy una persona escéptica, porque si yo creyera en todo, pues ya no investigo. Y o sea, jamás, ¿tú no crees en los fantasmas? Yo los he visto, pero no todo lo que se mueve son fantasmas. No. ¿Qué son? No, puede haber muchos fenómenos naturales. Bueno, es que hay que explicar qué es fantasmas. O sea, no hay un fantasma que es como el de Gasparín, que tiene una sábana blanca, pero también hay mucha gente que dice que cuando hubo una muerte violenta Es correcto. en una casa, o que no dejaron que el señor dijera dónde tenía el dinero, Muertes violentas, sí. ese espíritu sigue ahí, Sí. que no se ve, pero se siente. Bueno, hay muchos casos. Eso también se le llama fantasma. Sí, entidades, sobre todo seres que ocupan un lugar en el espacio y a veces llegan a tener cierta inteligencia. Podemos hablar del fantasma de Valentín Elizalde, podríamos hablar del fantasma que se le presentó a Rocio Campo, de Alfredo Díaz Ordaz, del hijo del expresidente Díaz Ordaz, y eso lo vio Rocio Campo. ¿Por qué se le presentó? ¿Le dijo algo? Pues, no, ellos rentaron una casa hace muchos años que para un proyecto que se llamaba Código Fama, y empezaron a ver un tipo que se movía y de repente la producción se empezó a espantar mucho. ¿Y te llamaron? Bueno, primero fueron con Rocio Campo y dijeron, oye, fíjate que en esta casa está pasando esto, hemos visto un ser así, y de repente se va la luz y cuando ella saca una lamparita y en su oficina y prende la lámpara tenía este ser enfrente de ella. Fue cuando pidió que yo fuera y cuando llego al lugar investigué la historia de la casa, quiénes habían muerto ahí, por qué la casa se parecía a lo que era el Museo de Antropología e Historia. ¿Y fue la casa de Alfredo Díaz Ordaz? Fue del presidente Díaz Ordaz. ¿Antes de ser presidente? No, ya era presidente y esa era su casa. O sea que la mandó a hacer igual que el Museo de Antropología e Historia. Y ahí muere Alfredo Díaz Ordaz, que fue la pareja de Thalía cuando Thalía estaba El hijo, chiquita. claro. Y ahí murió él y era el que se estaba manifestando después de hacer los retratos al lado. Alfredo Díaz Ordaz, que se parecía mucho a su papá, el presidente. Sí, igual. Yo hice muchos retratos hablados, después conseguí una fotografía con varias personas y las personas que habían visto a ese ser... Pero dicen que se murió de dolor, ¿no? Que lo dejó Thalía. Yo me hubiera muerto igual si a mí me deja. Yo también. Todos nos morimos sin ti, Thalía. No, olvídate. El dolor es terrible. Pero bueno, esa era la historia. Pero sí murió de dolor. Pues no podría decirte de qué murió, pero sí sé que fue a raíz de la separación. Pero no empezó a tomar por eso y se murió de cirrosis. No podría yo decirte de la vida personal de él, porque mi posición era únicamente entender qué era lo que pasaba ahí. Ya. Y ya de ahí partíamos con la intención de desligar el fenómeno,
que fue toda una investigación muy interesante, y hemos ayudado también a la Procuraduría a desenmarañar algunos casos que han sido así medio raros, ¿no? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en ese tiempo estaba el procurador Lechuga en el Estado de México, y había una señora que no localizaba a su hermana, y a través de una hipnosis que le hice pudimos saber que el hijo mayor de esta señora la había matado y la había aventado a la cisterna. ¿A su propia mamá? Sí. ¿Pero para qué tal? Quedarse con la herencia. ¿Sabes quiénes eran? Eran los dueños de la fábrica que tenían unas gomitas que borrabas y olían a fresa y a muy rico. Ellos eran los dueños. Y entonces el señor, que tenía ya casi 50 años, para quedarse con toda esa herencia, les echó veneno a la sopa a papá y a mamá, y los agarró a batazos y los escondió en una cisterna. Y nadie los localizaba. Entonces, a través de la hipnosis pudimos poner en contacto con la señora, a su hermana, y poder descubrir que el homicidio estaba ¿Y encontraron los cuerpos? Y sí, claro. De hecho, cuando Lechuga en ese momento le dijo, si usted declara el homicidio y está falseando información, usted se va a la cárcel. ¿Quién dijo? El procurador Lechuga en ese tiempo. ¿A ti te dijo? No, a la persona que declaró la desaparición de la hermana. Y se llevó todo un operativo en Naucalpan. ¿Y agarraron al hijo? Sí, claro, lo agarraron. ¿Y confesó? Y claro, y encontraron los cuerpos ahí. ¿Y qué hicieron con el hijo? No, él está en la cárcel. O sea que nadie se quedó con el dinero. Pues no sé en qué haya quedado la herencia o algo así, pero bueno, son cosas que se han pasado. Dicen que tu carrera empezó con un juego, jugando a la Ouija. ¿Es verdad? Mi carrera empieza un 21 de julio de 1980. Ajá. En Tequesquitengo, Morelos. Me he comprado mi primera moto. Me fui a Tequesquitengo, se hablaba de un pueblo abajo de la laguna, que seguramente has oído la leyenda, y me quedé ese día para investigar el pueblo. Me gustó tanto que seguí, pero ya el despunte de vivir algo personal surgió en 1982 a raíz de ese juego de Ouija. Pero eso ya es como, ya no estar fuera de la película, haz de cuenta que... ¿Y qué te dijo la Ouija? No, yo no jugué esa Ouija, estaba Sofi. Estaba en ese tiempo mi hermana Norma. ¿Sofi es la chica que decía que era tu hija? No, Sofi era mi esposa. Ya. La mamá de mis hijos. Sí. No, esa niña no tiene nada que ver conmigo ni con la historia. ¿Y ya te liberaron de todos esos Sí, cargos? no, se aclaró de que yo no soy papá de esa niña, aunque, digo, por todos lados anda predicando que yo soy su papá. No.